Bueno, de la clase pasada entonces que hicimos un quiz, recordemos entonces que una situación de movimiento uniforme se puede representar mediante un gráfico de posición. Recuerden que esta de aquí representa posición contra tiempo. Veíamos entonces unos ejemplitos, entre ellos este ejemplo, donde nos muestran un objeto que primero avanza. Recuerden que si una línea está inclinada hacia arriba me está indicando que avanza. Luego aquí en este segundo tramito me indicaba que él estaba en reposo. Cuando la línea está acostadita así, horizontal, es porque el objeto está en reposo. ¿Por qué digo que está en reposo? Porque tanto en el instante inicial como en el instante final, la posición es la misma. Es decir, en este caso, posición inicial y posición final son 20. Por lo tanto, digo que el cuerpo no se movió o sea de cero. Y si la línea se inclina hacia abajo, decíamos que era un movimiento negativo porque, es decir, estaba avanzando hacia atrás. En ese caso la velocidad entonces nos llevaba un valor negativo. Ahorita vamos a ver la relación entre estas dos gráficas, cómo se relaciona la gráfica de posición con la gráfica de velocidad. Antes de hacer esta de aquí, el ejemplo de la Kia, voy a mostrarles otro ejemplito. Aquí está un movimiento pues diferente. Está mostrando el ciclo de movimiento de un objeto. Entonces él aquí me está diciendo que arrancó con una velocidad de 30, es decir, que aquí están 30 y 40, es de 30. O sea que esta línea horizontal así, durante estos 100 segundos, me indica que el objeto que está haciendo. Que se mantuvo a esa velocidad. Se mantuvo a esta velocidad y la pregunta es, ¿se está moviendo o está quieto? Se está moviendo. Se está moviendo. Aquí pues, el objeto me dice, veas, tiene velocidad, acuérdate que estamos hablando de movimiento con velocidad constante, entonces por eso es que la línea hace horizontal. Se está moviendo con esta velocidad durante los 100 primeros segundos, entonces yo digo que el cuerpo se está moviendo con una velocidad de 30 metros por segundo. En el siguiente instante, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó con este cuerpo aquí en este instante, entre los 100 y 200 segundos? ¿Qué indicará esa línea amarilla? ¿Sobre qué indica la línea amarilla aquí en el eje vertical? Bajó la velocidad. Bajó la velocidad. O sea, aquí iba a 30 metros por segundo. Muy bien, ya lo que me contestó. ¿Quién me lo dijo? Camila Espinosa. Bien, entonces Camila dice que baja la velocidad, es decir, aquí bajó la velocidad, pero él se sigue moviendo, es decir, sigue avanzando con una velocidad positiva. O sea, tanto en este instante como en este otro instante, el avance es positivo. Lo que pasa es que aquí lo hizo con una velocidad más grande y aquí lo hizo con una velocidad más pequeña. Un momentico. Ok, entonces, aquí se iba a 30 metros por segundo, está avanzando hacia adelante con esa velocidad. Aquí después de 100 a 200 segundos sigue avanzando hacia adelante, pero con una velocidad mucho más pequeña. ¿Qué habrá pasado aquí en este instante entre 200 y 300? ¿Qué indica esto acá? Velocidad negativa. Por ahí escuché el negativo. ¿Quién habló del negativo? Brian Pérez. Brian Pérez, una velocidad negativa. ¿Y eso qué indica? ¿Que el cuerpo va hacia dónde? ¿Hacia atrás o hacia adelante? Porque hacia atrás. Hacia atrás. Entonces mire que aquí el cuerpo me está diciendo, aquí avanzó, pero llega un momento en que la velocidad es negativa. Aquí ya no estamos hablando de posición, sino de velocidad. Velocidad negativa. ¿Qué significa velocidad negativa? Es decir, que aquí en este instante, en vez de ir para adelante, el cuerpo se devolvió con una velocidad de 20 metros por
Y después del segundo 300, ¿qué sucedió? Volvió a aumentar la velocidad. Aumenta la velocidad. No, aquí no estamos hablando de aumenta la velocidad. Esto es movimiento Ahí uniforme. avanza, ahí avanza. Ahí avanzó. O sea que aquí llegó un momento, se detuvo un instante casi que instantáneamente y luego volvió a avanzar con una velocidad de, eso está aquí como en la mitad de estos dos, como de 10. Listo. Entonces, lo que quiero que entiendan aquí, cuando estamos interpretando un gráfico de velocidad y tiempo, es que si la línea es horizontal hacia arriba del eje, o sea, que todo lo que esté indicando hacia arriba del eje, que el cuerpo está avanzando hacia adelante, con una velocidad que tiene cierto valor. Por ejemplo, aquí va a 30 metros por segundo, aquí va a 20 y aquí va a 10. Es decir, que aquí el cuerpo va hacia adelante. Si la línea se ubica aquí abajo, es decir, en el sentido negativo de la velocidad, o sea, que todo lo que se ubica aquí abajo, me está indicando que el cuerpo está retrocediendo. O sea, que si va arriba del eje, avanza, y si va abajo del eje, retrocede. La pregunta que voy a hacer es, si yo quiero representar un cuerpo que está quieto, ¿cómo lo represento en esta gráfica de velocidad? En el 0. En el 0, aquí en la mitad. Es decir, que si aquí esta línea amarilla estuviera aquí sobre este eje, me diría que el cuerpo está quieto, no se está moviendo. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Bueno, esto es importante porque hay que diferenciar entre las dos gráficas, entre la gráfica de velocidad, que es muy diferente, a interpretar una gráfica de posición. Aquí ya es una cosa diferente, de posición. Repasemos, cuando en la gráfica de posición la línea es inclinada, avanza hacia adelante. Si la línea es acostada, está quieto. Y si la línea es inclinada abajo, se mueve hacia atrás. En cambio, en la gráfica de velocidad, la interpretación se hace diferente. Se hace con líneas horizontales. Si la línea horizontal está arriba del eje, ¿qué significa? ¿Qué significa que estas líneas horizontales están aquí arriba del eje? Que está avanzando. Que está avanzando hacia adelante. ¿Qué significa que esté aquí en toda la mitad, en 0? Que no se está moviendo. Que no se está moviendo. ¿Y qué significa que la línea horizontal se dibuje acá por debajo? Que se está devolviendo, está retrocediendo. Que se está devolviendo o retrocediendo. ¿Quedó claro ahí? Bueno, entonces vamos aquí. Vamos al ejemplo de acá. Entonces en la clase pasada veíamos esta situación. Vamos a representar esta misma situación, pero con un gráfico de velocidades. ¿Listo? Entonces lo primero que hay que hacer en cada tramito, hay que calcular esas velocidades. Nosotros ya lo habíamos hecho, pero entonces lo vamos aquí a volver a retomar. En este primer tramito, ¿cuánto avanzó? ¿Qué 20 distancia? metros. 20 metros. ¿Y cuánto se demoró haciendo eso? 2 segundos. 2 segundos. Acuerde que para calcular la velocidad yo debo mirar qué distancia corre y en cuánto tiempo lo hace. Entonces en este primer tramito, podríamos llamarlo velocidad en el primer tramito, sería 20 metros, distancia recorrida, dividido 2 segundos, que es el tiempo que se demoró. 20 dividido 2. 10. 20 de 2 es 10. O sea que la primer velocidad es 10 metros por segundo. Eso me está indicando si es positivo que va hacia adelante. Es decir, que si yo voy a hacer esa línea horizontal aquí, ¿cómo la dibujo? ¿Arriba del eje, en el eje o por debajo del eje? Arriba del eje. Arriba del eje. Entonces mire que aquí me están diciendo la velocidad es 10. Como este es el eje de velocidad, entonces yo busco el 10. Aquí sería 60, 40, 20, 10 estaría como por aquí. ¿Cuántos segundos? Pues el primer movimiento duró 2 segundos. Entonces yo dibujo una línea horizontal hasta el segundo número 2. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Entonces, esto mismo me indica también esto mismo de acá. O sea, que esta línea aquí inclinada,
que me está diciendo se mueve 20 metros en 2 segundos, es lo mismo que decir que se está moviendo a 10 metros por segundo durante 2 segundos. Y observen una cosa, si yo multiplico el área de este rectángulo, o sea, si yo calculo el área de este rectángulo, ¿qué sería? La base, ¿cuánto mide la base? ¿Cuánto hay de ancho aquí? 3. Hay un 3. Un 2. 2. 2. Esta sería entonces 2 por la altura. ¿Cuánto hay de altura? O sea, ¿a qué velocidad llegó? A 10. 10. ¿Cuánto es 2 por 10? 20. Son estos 20 de la distancia que recorrió en el primer tramo. ¿Sí ven la relación entre los dos? En orden de ideas, si yo deseo hallar una distancia, ¿qué debo hacer? Debo multiplicar la velocidad y el tiempo. En este caso, la velocidad aquí en este momento es 10 y el tiempo que se demoró en esa velocidad es 2. 10 por 2, eso da 20 metros. ¿Qué son esos 20 metros? Pues los 20 metros que avanzó durante el recorrido a 10 metros por segundo. ¿Claro hasta ahí? Sí, profe. Listo, entonces miren que hay una relación entre esta gráfica y esta gráfica. Aquí esta línea horizontal me indica que está moviendo. Y lo mismo, aquí esta línea inclinada me indica que se está moviendo hacia adelante. Vamos para el segundo tramito. En este segundo tramo, ¿qué sucedió? Se quedó quieta. Se quedó quieto. La velocidad 2 sería 0 metros de distancia. ¿Y por qué 0 metros? Porque quedó en el mismo punto. Pasó de 20 y siguió en 20. O sea que la distancia es 0. Y 0 sobre cualquier cosa, pues entonces la velocidad es 0 metros por segundo. ¿Entre qué segundo y qué segundo sucedió eso? Entre el 2 y el 6. El 4. Entre el 2, no, el 4 está un poquito más acá. Entre el 2 y el 5 más o menos. Lo que pasa es que ahí no se ve bien por la luz. Pero si lo notan bien, está entre el 2 y el 5. ¿Listo? Entonces eso mismo lo voy a representar aquí. Entonces me están diciendo la velocidad 2 es 0 metros por segundo. ¿A dónde la dibujo? ¿Arriba del eje, en el eje o debajo del eje? En 0. En el 0. Entonces yo digo, entre el segundo 2 y el segundo 5, la velocidad es 0, por lo tanto, aquí no hay movimiento. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Entonces miren, aquí avanzó metros. ¿Por qué sé que avanzó 20 metros? Porque 10 por 2 son 20 metros. Eso está representado aquí. Luego aquí se quedó quieto porque no hay velocidad. Aquí se quedó quieto. Siguiente paso. Este de aquí a acá. ¿Qué distancia recorrió ahí? En ese tercero, perdón. ¿Qué distancia recorrió aquí entre 20 y menos 20? Menos 40. Menos 40. ¿Por qué es ese menos 40? Porque estaba en 20 y se volvió a menos 20. Estaba en 20 y se volvió menos 20. Y como va para atrás, esa distancia tiene que dar negativo. ¿Listo? Estaba en 20, pasó por el 0 y avanzó otros 20. Aquí 20 y 20 son 40, pero hacia atrás, es decir, menos 40. ¿Cuánto se demoró entre el 5 y el 6? ¿Cuánto tiempo hay? Un segundo. Se demoró un segundo. O sea que la velocidad es menos 40 dividido 1. Menos 40 dividido 1. ¿Cuánto número dividido entre 1? 40. Ahí sería 40. Menos 40. Menos 40 metros por segundo. O sea que la velocidad es negativa.
¿Cómo lo dibujo acá en el gráfico de velocidad? Por debajo. Por debajo. O sea que durante un segundo, o sea que entre el segundo 4 y 6, por aquí está a menos 40 metros por segundo. ¿Sí va quedando claro? Sí, profe. Entonces, mire, repasemos. Avanzó, avanzó. Se quedó quieto, se quedó quieto. Retrocedió, retrocedió. Entre el segundo 6 y el segundo 9, ¿qué sucedió con el movimiento? ¿Qué pasa aquí en este tramo? No se movió. No se movió. ¿A dónde lo dibujo acá? En 0. En 0, ya que aquí sobre el eje, entre el 6 y el 9, no hay movimiento. La velocidad es 0. O sea que ahí no avanzó ninguna distancia. Aquí, entre el 20 y el 40, ¿qué sucedió? Menos 20 y 40. Avanzó. ¿Avanzó cuántos metros? 50. Seguro. 60, no. Avanzó 60 metros. Y ahí sí es positivo, porque aquí es hacia arriba. Entonces avanzó 60. ¿Por qué son 60? De aquí a aquí, o sea, del menos 20 al 0, van 20 de recorrido. Y del 0 al 40 son otros 40. 20 más 40 son 60. ¿Sí quedó claro? Sí. 60 metros hacia arriba, es decir, desde aquí hasta aquí hay 60 metros. ¿Cuánto se demoró haciendo eso? 1 segundo. Un segundo. ¿Por qué sé que es un segundo? Porque estaba en el 9 y pasó al 10. ¿Listo? Y en este punto estaba en el 9 segundos y aquí en este punto está en 10 segundos. 60 dividido 1. 60. Eso, 60 metros por segundo. Es decir, que aquí donde lo debo dibujar. En 50. En 50. Sí. ¿Cuánto dio? 60. 60. Entonces yo digo que entre el 9 y el 10, está por acá arribita, en 60 positivo. La línea horizontal va por aquí, 60 positivo. ¿Sí va quedando claro? Te repitamos, mire. Primer paso, movió. Segundo paso, se quedó quieto. Aquí retrocedió. Aquí se quedó quieto. Y aquí avanzó, que es este paso de acá. Aquí entre el segundo 10 y el segundo 12, ¿qué hizo el cuerpo? Se movió 20 metros. Se movió 20 metros. ¿Hacia dónde? Hacia atrás. O sea que, ¿cómo colocó eso? Menos 20. Negativo. Eso, menos 20 metros, porque retrocedió 20 metros, va hacia atrás. ¿En cuánto tiempo? 2. En 2 segundos. Menos 20 metros en 2 segundos. El menos 20 es porque estaba acá en 40 y volvió a 20, entonces por eso vio el desplazamiento negativo. Y el 2 segundos porque arrancó en 10 y terminó en el tiempo número 12. Menos 20 dividido 2. Menos 20, menos 10. Menos 10 metros por segundo. O sea que la velocidad en el sexto tramo es menos 10 metros por segundo. ¿A dónde la dibujo aquí? Debajo del eje. Debajo del eje. Por aquí está el menos 20, o sea que el menos 10 estaría aquí como en la mitad. Por aquí más o menos estaría el menos 10. Entre el segundo 10 y el segundo 12. Que es lo que me indica aquí, entre el 10 y el 12. Ahí estaría entonces esa velocidad. Séptimo tramo, ¿cuánto avanzó? Estaba en 20
y terminó en -10. ¿Cuánto avanzó? Retrocedió 20 metros. ¿Seguro? -30. Menos 30. -30. ¿Por qué ese -30? ¿Por qué ese -30? Porque retrocedió. ¿Retrocedió cuánto? Y aquí ¿cuánto hay en desplazamiento? Aquí en 20 y terminó en -10. Entonces, mire, 20 al 0, ahí van 20. Y otros 10 que hay hasta el -10, 20 más 10, eso da 30. ¿Y lo ven? Aquí estaba en 20, hasta el 0 van 20 y hasta el -10 van 30. Pero va hacia atrás, es decir, -30 metros. ¿Cuánto se demoró haciendo eso? 1 segundo. Se demoró 1 segundo. ¿Por qué sé que es 1 segundo? Porque arrancó aquí en 12, mira aquí el puntico, aquí está el puntico, arrancó aquí en 12 y terminó en 13 segundos. ¿Cuánto da -30 sobre 1? Menos 30. Da -30 metros por segundo. O sea que la línea horizontal, ¿dónde quedaría? Aquí donde quedaría la línea horizontal, la velocidad, Debajo del eje. debajo del eje, en un valor de 30. Aquí está el -20, aquí está el -40, o sea que está por acá como en la mitad. Por aquí, ahí. Entonces aquí debajo del eje, durante 1 segundo, tu velocidad fue de -30. Último tramo, ¿cuánto avanzó? 20. En el último tramo avanzó 20. ¿Por qué colocó 20 positivo? Porque pasó de 10 negativo a 10 positivo. Exacto, aquí estaba en 10 negativo, subió hasta 10, o sea que 10 y 10 son 20, pero como va hacia arriba, entonces el valor queda positivo. Y aquí a aquí hay 20 metros de desplazamiento. Claro que estamos mirando aquí el desplazamiento. ¿Cuánto tiempo se demoró haciendo eso? 1 segundo. 1 segundo. Entre el segundo 13 y el segundo 14 hay 1 segundo. O sea que ¿cuánto es la velocidad en ese último tramo? 20 metros. 20 metros. 20 metros por segundo, que es una velocidad. 20 metros y fuera distancia. Como estamos hablando de velocidad, 20 metros por segundo. Es decir que la lineacita, ¿dónde quedaría? Arriba. Arriba, entonces aquí en el 20, entre el segundo 13 y el segundo 14, hay una línea horizontal que indica que va a 20 metros por segundo. ¿Sí quedó claro todo? Sí, profe. Entonces, esta misma gráfica de posición también se puede interpretar con una gráfica de velocidad, representándolo de esta manera, indicando en cada sector, en cada tramito, qué es lo que está haciendo el cuerpo, si avanzando, si quieto o retrocediendo. ¿Listo? ¿Puedo borrar ahí o alguien está tomando apuntes? Que más adelante voy a emplear eso. ¿Se puede borrar ya? Sí, profe. Bueno. Vamos entonces. Bueno, ¿por qué les estoy explicando esto? Y es importante que le presten atención porque la próxima semana, desde Coordinación Académica, nos están exigiendo hacer una prueba de periodo. Y la prueba de periodo pues, va a ser con preguntas tipo IFES. El IFES se enfoca más que todo en interpretación de gráficas. Entonces, por eso le estoy dando relevancia a este
a este tema. Y ahorita vamos a hacer un pequeño repasito de algunas de las preguntitas que vamos a hacer en el examen. Listo. Vamos entonces por aquí. Entonces en la guía me están poniendo esta gráfica. Vamos a hacer el proceso inverso. Vamos a hacer una gráfica de posición y tiempo si conozco la velocidad. Aquí me están diciendo que, voy a volver a dibujar aquí, 20, 40, 20, 40, abajo está menos 20, y aquí va de 100 en 100, 100, 200, 300, 400, 300, 400 segundos. Y me dice que la primera es de 30, la segunda es de 20, la tercera es de menos 20 y la última es de 10. Bueno, vamos entonces a hacer esta interpretación al revés. Entonces ahorita vamos a hacer este de aquí, es posición versus tiempo. Posición en metros versus tiempo. Y 100, 200, 300, 400. Listo. Entonces vamos a hacer el proceso inverso. Recuerden que aquí ya me están dando es la velocidad. Entonces ya para yo saber la distancia, recordemos de lo que expliqué ahorita, que la distancia se determina multiplicando la velocidad por el tiempo. Entonces, para este primer trámite de aquí, ¿a qué velocidad iba el cuerpo? Primer trámite. Acá en la velocidad, ¿a qué velocidad iba el cuerpo en el primer trámite? 30 metros. A 30 metros por segundo. No se me coma el segundo, estamos hablando de velocidades. Entonces, yo digo que en el primer tramo la distancia 1 es de 30 metros por segundo. ¿Por cuánto tiempo tardo haciendo eso? 100. ¿Cuánto es 30 por 100? 30 por 100. 3000. 3000 metros. O sea que yo ya de entrada sé que en este primer tramo el cuerpo recorrió 3000 metros. Nos va a quedar un poco extenso, entonces vamos a hacerlo de 1000 en 1000. Entonces aquí 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Entonces aquí va 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. ¿Cómo lo represento en la gráfica de posición versus tiempo? Entonces yo hago de cuenta que el movimiento inició en una posición 0 y me dice que avanzó 3 metros al cabo de ¿cuánto tiempo? 100 segundos. Al cabo de 100 segundos avanzó 3000 metros. Esto es lo mismo que decir que se movió a 30 metros por segundo por 100 segundos. O sea, recorrió 3000 metros en 100 segundos. O sea que si yo uno aquí, el siguiente puntico estaría acá. Recuerden que en la posición y tiempo la gráfica inclinada hacia arriba, ¿qué es lo que indica? Que avanzó. Que avanzó. Entonces, mire, aquí avanzó, aquí también me está diciendo lo mismo, aquí avanzó. Avanzó 3000 metros, aquí mismo avanzó 3000 metros. ¿Claro hasta ahí? Bueno, vamos entonces con el siguiente tramo. Distancia para el siguiente tramo. ¿A qué velocidad se movió en el segundo tramo? Para quitar el brillo. ¿Qué velocidad fue el segundo tramo? 20 metros por segundo. 20 metros por segundo. Entonces la velocidad en el segundo tramo fue de 20 metros por segundo. ¿En qué tiempo lo hizo? De 100 a 200, ¿cuánto hay? 100. 100. Otra vez 100 segundos. ¿Y 20 por 100? 2000.
2000, o sea que la distancia al segundo tramo son 2000 metros. Si estaba en 3000 y avanzó otros 2000, ¿a dónde va a llegar en el siguiente tramo? Estaba en la posición 3000. ¿A dónde? 5000. A 5000. Recuerden que ahí se va acumulando. Entonces, entre el segundo 100 y el segundo 200, él llegó aquí a 5000. Ya quedaría una línea más o menos así. ¿Sí va quedando claro? Volvemos a repasar. Entonces, aquí avanzó 3000 metros. Aquí avanzó otros 2000 metros. ¿Esto cómo se interpreta aquí? Avanzó 3000 metros y avanzó otros 2000 metros. 3000 más 2000 se da 5000. Entonces aquí avanza, avanza. ¿Claro hasta ahí? Bueno, vamos para el tercer tramito. Distancia del tercer tramito. ¿Qué velocidad tiene en el tercer tramo? Menos 10 metros por segundo. Menos, bueno, ahí no son 10, esto sería aquí un 20. Esto de pronto no se ve bien. Esta lineecita está sobre el menos 20. Menos 20 metros por segundo. ¿Y cuánto tiempo se tardó haciendo eso? Entre 200 y 300. 100. 100. Se tardó 100 segundos haciendo eso. O sea que ¿cuánta distancia recorrió en el segundo tramito? Menos 20%. 2000 otra vez. Otra Menos vez 2000. menos 2000 metros. Ojo que ahí ya es menos 2000 metros. ¿Qué significa menos 2000 metros? Si estaba en 5000 y retrocede, recuerde que ese signo negativo lo interpretamos como retrocede. Retrocede 2000 metros, ¿a dónde queda entonces? 3000. En 3000, o sea que aquí en el segundo 300, otra vez se ubica en 3000 metros. Mire que la línea va inclinada hacia abajo. ¿Sí quedó claro ahí? Vamos para el último. Entonces, en el último, ¿cuál es la distancia? Distancia del cuarto tramito. ¿Qué velocidad tiene en el último tramo? 20 metros por segundo. Miremos bien. 10 10 metros por segundo. 10 metros por segundo. Entonces, en el último tramo la velocidad es 10 metros por segundo. ¿Y cuánto se demoró haciendo eso? Entre 300 y 400. 100. Tardó haciéndolo 100 segundos. ¿Y 10 por 100? 1000. 1000 metros. 1000 metros. En la gráfica, ¿cómo lo interpretamos? Si estaba en 3000 y avanzó 1000, ¿a dónde queda? 4000. O sea que queda por acá en 4000. Listo. Es decir, que esta gráfica de posición representa esta misma gráfica de velocidad. Aquí estamos hablando de velocidad y aquí estamos hablando de posición. ¿Sí va quedando claro? Chicos, ¿quedó claro ahí? Sí, profe. Bueno. Entonces ahorita vamos a hacer entonces un repasito, unas preguntas que posiblemente van a ver entonces en ese test de periodo que nos están pidiendo. Muy parecidas a lo que vamos a hacer. Entonces es importante aquí tomar apunte, o ustedes verán si le toman pantallazos para que tengan ahí insumos para el examen de periodo. Aquí voy a compartir. Vamos a hacer primero este de acá. Bien. Entonces, primera pregunta. Esta gráfica no tiene nada que ver con eso. Dice,
Un auto se mueve con MU. Cuando aparezca este MU significa movimiento uniforme. ¿Qué es lo que significa movimiento uniforme? Una sola forma. No, tiene que ver con la velocidad. ¿Qué significa movimiento uniforme? Que siempre está a la misma velocidad. Que es la misma velocidad velocidad. constante, ¿no? Exactamente, la velocidad es constante. Recuerden que el tema que estamos viendo ahorita es movimiento uniforme, que se considera el cuerpo como si estuviera moviendo con velocidad constante. O sea, en cada tramito la velocidad es constante. Un auto se mueve con movimiento uniforme, es decir, velocidad constante, y recorre una distancia de 200 metros en 20 segundos. Se puede asegurar que durante el quinto segundo el auto lleva una velocidad. Bueno, aquí este quinto segundo es un distractor. ¿Listo? Simplemente que me están pidiendo hallar aquí. La distancia. No, ¿qué me están pidiendo hallar ahí? ¿Qué me están preguntando? Mire la pregunta al final. Velocidad. La velocidad. Entonces, ¿con qué velocidad se mueve? Si ella, aquí me están dando los datos. 200 metros en 20 segundos. Diez ¿Cómo metros haces? por segundo. ¿Cómo dedujiste eso? ¿Quién lo dijo? 200 dividido 20, no. Sí. ¿Quién dio la respuesta ahorita? Kevin Mejía. Muy bien, Kevin. Es decir, si yo divido la distancia, recuerden que para yo hallar una velocidad, divido distancia entre tiempo. Eso fue lo que hicimos ahorita al inicio. Dividir distancia entre el tiempo. Si divido 200 entre 20, eso me va a dar 10 metros por segundo. O sea, que la velocidad de este cuerpo es 10 metros por segundo. O sea, que cada segundo avanza 10 metros. ¿Quedó claro este punto? Sí. Bueno, entonces recuerden, para hallar velocidad se divide distancia y tiempo. Vamos a lo mismo. El mismo auto del ejemplo anterior recorre una distancia de 200 metros en 20 segundos. Vemos cuál es su velocidad. ¿Cuánto fue la velocidad? ¿Cuánto fue la velocidad del auto que hallamos anteriormente? 10 metros por segundo. 10 metros. Entonces ese valor hay que tenerlo en cuenta. En el quinto segundo, aquí sí hay que tener en cuenta eso. En el quinto segundo, ¿cuánto habrá recorrido? Si va a 10 metros por segundo, después de 5 segundos, ¿cuánto ha recorrido? 50 metros por segundo. ¿Por qué? A ver quién me lo dijo. 5 por 10. Muy bien, 5 por 10. ¿Quién me lo dijo? Olman Zapata. Muy bien, Olma. Recuerden que la distancia, lo acabamos de ver allí en el tablero, la distancia, ¿cómo se calcula? Multiplicando la velocidad, y esa ya la conocemos, que era 10, por el tiempo. Aquí me están preguntando, después de 5 segundos, después de transcurrido 5 segundos, ¿cuánto ha recorrido? Pues si multiplico por 5, eso me va a dar 50. Otra manera de interpretarlo, ese 10 metros por segundo de la respuesta anterior significa que cada segundo se mueve 10 metros. O sea que si transcurre un segundo, ¿cuántos metros avanza? 10. 10. Si transcurren 2, ¿cuántos metros avanza? 20. 20. Si transcurre 3, 30. 30. Y así sucesivamente. O sea que cada segundo le está avanzando 10 metros. O sea que simplemente 10 por 5, eso da 50 metros. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Si están tomando apuntes, recuerden que ese documento yo no lo pienso compartir. O sea que lo que está aquí yo ya no lo comparto. Quedará en el video únicamente. Bueno. Me están dando una gráfica de, ¿qué es lo que significa esto? ¿Qué representa esa X? Un número. Velocidad. No, velocidad representa con una V. La posición. La posición. Esta X representa la posición.
La V representa la velocidad. Aquí me están dando posición en metros versus tiempo. Es una gráfica de posición contra tiempo. Entonces nosotros ya sabemos que una gráfica de posición contra tiempo, si la línea es inclinada para arriba, ¿qué significa? Que está avanzando. Si la línea es acostadita, ¿qué significa? Que se queda quieta, Que se queda quieta. Y si la línea va inclinada para abajo, ¿qué significa? que va en reversa. Que va en reversa. Nosotros tenemos que aprendernos eso, que para arriba significa que avanza, acá significa quieto y para abajo significa que está retrocediendo. Bueno. Entonces me preguntan, ¿el gráfico muestra movimiento uniforme del ciclista? El ciclista se movió con mayor velocidad en el intervalo. Bueno, ahí hay que hacer ya cálculo. En cada uno de estos intervalos hay que calcular la velocidad. Vamos a hacerlo aquí. Entonces aquí está, X en metros, aquí de 40 a 80. Bueno, entonces vamos para el primer tramo. En ese primer tramo, ¿qué distancia recorre? ¿80? 80, sí recorre 80. ¿A dónde arrancó el movimiento? 40. Ojo que ahí ya no arranca en cero. Mire que ahí me están diciendo, a él no arrancó en cero, él arrancó en un punto diferente al cero. Arrancó en 40 y terminó en 80, o sea que recuerdo 40. 40. Hay que poner mucho cuidado con eso. De dónde arranca y dónde termina. En este caso, si arrancó en 40 y terminó en 80, su distancia es 40. Entonces, yo para calcular la distancia, recordemos que yo coloco velocidad de tramo 1 era 40 metros de la primera distancia. ¿Y cuánto se demoró? 4 segundos. Se demoró 4 segundos. Mire, entre el segundo 0 y el segundo 4, ahí hay un tiempo de 4 segundos. O sea que en mi cálculo yo voy a colocar 40 metros dividido 4 segundos. ¿Cuánto queda 40 entre 4? Diez. 10 metros por segundo. O sea que ya sabemos que el primer tramito es de una velocidad de 10 metros por segundo. ¿Sí quedó claro ahí? Bueno, vamos para el segundo tramo. ¿Habrá que hacer algún cálculo aquí? ¿Es necesario hacer el cálculo? No, porque es 0. Es 0, entonces ¿para qué me voy a matar ahí todavía calculando? Ya sé que eso está acostado, significa que no se movió, su velocidad es 0. Aquí en el tercer tramo, ¿cuánto se movió? ¿Cuánto se movió en el tercer Menos tramo? 40. Menos 40. ¿Por qué llegaste a esa conclusión? ¿Quién me habló? Luisa Castaño, porque está retrocediendo. Muy bien, Luisa, está retrocediendo. Como está retrocediendo y estaba en 80 y terminó en 40, mire, estaba acá en 80 y terminó acá en 40, la posición 40. Yo digo retrocedió 40 metros. Entonces yo coloco velocidad 3, distancia 40 metros, dividido, ¿cuánto tiempo? 4 segundos. 4 segundos, porque entre el 10 y el 14 hay 4 segundos. Es decir, cojo 40 metros dividido 4 segundos. ¿Cuánto me da eso? Menos 40, perdón. Menos 10 Menos metros. 10. Menos 10 metros por segundo. ¿Y por qué nos dio negativo? Porque está retrocediendo. Está retrocediendo. Bueno. Para efectos de la velocidad, aquí no vamos a tomar si es positivo o negativo. Ya sabemos que estas dos velocidades son iguales, sino que esta es positiva y esta es negativa. Listo. ¿Aquí qué pasó? Se quedó quieto. No se movió. No se movió, entonces ya sabemos que la velocidad ahí es 0. No hay necesidad de calcular, la velocidad ahí es 0. ¿Aquí qué pasó?
Avanzó. Se sigue Ah. moviendo. ¿Hasta dónde? O sea, ¿cuánto recorrió ahí? 60 metros. Recorrió 60 metros. ¿Por qué sé que son 60 metros? Porque del 40 al 100 hay 60. Exacto, del 40 hasta el 100 hay 60. Si yo resto 100 menos 40, eso me da 60. Entonces, 60 metros, ¿en cuánto tiempo? 4 4. segundos. En 4 segundos. ¿Y cuánto es 60 dividido 4? 60 metros dividido 4. 15. Esos son 15 metros por segundo. Entonces, hasta ahora va ganando ese tramo. Mire que está más grande que estos dos. Estos dos son 10, sino que uno es positivo y otro es negativo. Y el quinto es 15. Vamos con el tramo 6. El tramo 6. ¿Qué pasó en el tramo 6? Retrocedió. Retrocedió 100 metros. Retrocedió 100 metros. ¿O cómo se representa en distancia? Menos Ese 100. Menos 100 metros. Ese retroceso se representa con un negativo. ¿Dividido cuánto? 8 segundos. Dividido 8 segundos. ¿Por qué 8? Del 22 al 30 hay 8 segundos. Es decir, que si yo lo voy a calcular, menos 100 dividido 8 segundos. ¿Cuánto da eso? Mitad de 150, mitad 25, 12.5. Esto sería menos 12.5 metros por segundo. Entonces ya tenemos ahí las velocidades. Sabemos que dos de ellas valen 0, entonces no las tenemos en cuenta. ¿Cuál de ellas es la más grande? ¿Qué valor es más grande ahí? La de 15 metros por segundo. La de 15 metros por segundo. ¿Y eso en dónde sucedió? ¿Cuál es la opción de respuesta ahí? En el último tramo. Estoy en el último tramo. Miremos el tablero otra vez. En el penúltimo tramo. En el penúltimo tramo. Entonces, ¿eso dónde indica aquí segunda opción de respuesta? ¿De dónde a dónde pasó eso? ¿Cuál sería la opción ahí? La C. La C. Exacto, mire la C que me está diciendo entre el segundo 18 y el segundo 22. Entre el 18 y el segundo 22, pues sucedió el quinto tramo, la quinta velocidad, que nos dio 15 metros por segundo. ¿Sí quedó claro ahí? Sí, profe. Vamos entonces, es la misma gráfica, este es más sencillo. El gráfica muestra movimiento uniforme de un ciclista, la velocidad del ciclista en el intervalo 4 a 10, cuando vale en ese tramo la velocidad. En el intervalo 4 a 10, ¿qué velocidad lleva el ciclista? Pues 0, la B. ¿Quién respondió? José Ortiz. ¿Quién? José Ortiz. José Daniel Ortiz, muy bien. La B, 0. Mire qué es lo que pasó en el tramo 4 a 10. ¿Cómo está la línea? Recta. Está acostada, está horizontal. O sea que si está horizontal me indica que el cuerpo estaba en 80 y siguió en 80 durante los mismos 4 segundos. No se movió. Es decir, que puedo decir que la velocidad es 0 metros por segundo. ¿Quedó claro? Vamos por acá con la siguiente. Bueno, el gráfico muestra la distancia total recorrida. ¿Recuerdan por ahí al principio del periodo que yo les hablaba de la diferencia entre distancia y desplazamiento? La distancia simplemente es todo lo que yo recorro independientemente si es positivo o negativo.
me están diciendo entre los 0 segundos y los 14 segundos cuánto recorrió en total. Entre los 0 segundos y 14 segundos, ¿cuánto recorrió en total? ¿120? 120. Ahí está la opción 120. Mira, ¿cuál de esas opciones? 80. ¿Cuánto? 80. Recorrió 80. ¿Por qué? ¿Quién me lo dijo? Sofía Muñoz. Porque 40 metros por segundo subiendo, pues Ujú. que subió velocidad, y otros 40 que mermó. Bueno, exacto. Bueno, no, ahí no estamos hablando de que merme o aumente la velocidad, acuérdense del movimiento uniforme. Es decir, aquí se movió con una cierta velocidad y avanzó 40 metros. Mira, de 40 a 80 y 40 metros. Llegó a cierto punto, descansó y se devolvió los mismos 40 metros. ¿Ya? O sea que si yo avanzo 40 metros y retrocedo los mismos 40 metros, ¿cuánto estoy recorriendo en total? Menos 80. No, ahí no se habla de signos negativos. Simplemente la distancia es un valor positivo a toda hora. Es como cuando yo voy a Río Negro y vuelvo otra vez de Río Negro a mi casa. No me desplacé nada porque volví al mismo punto, pero en recorrido yo debo sumar 2 veces esa distancia, de Medellín a Río Negro y de Río Negro a Medellín. ¿Sí quedó claro? Sí. Es decir, 40 de avanzada y 40 de retroceso, pues eso me da 80 metros. Diferente a que me preguntaran el desplazamiento. Ahí sí el desplazamiento es un concepto diferente. Entonces la distancia recorrida es 80 metros. ¿Sí quedó claro? Recorrida aquí. La velocidad en el intervalo 22-30, yo la calculé por allá. ¿Cuánto dio esa velocidad? 12,5 metros por segundo era. 12,5. Sí, 12,5. Esta de acá. Sí, sí. Todos están de acuerdo que está 12,5. Menos 12,5. Ajá. ¿Quién dijo eso? Diliet. Dilie. ¿Por qué es menos 12,5 Dilie? Porque él retrocedió. Ahí el retroceso. Miren muy bien la gráfica. Cuando voy a dar una respuesta, tiene que leer muy bien la pregunta y qué me está mostrando la gráfica. Entre el 22 y el 30 la gráfica va para abajo. Por ende, la velocidad tiene que ser un valor negativo. En este caso, pues como ya la habíamos calculado, era menos 12,5 metros por segundo. ¿Sí quedó claro por qué el negativo? Sí, profe. Bueno, ahora entonces vamos ya a un gráfico de velocidad. Pasemos primero, ¿qué es lo que significa la línea horizontal hacia arriba? Que aumentó, pues, desplazamiento. Desplazamiento, o se desplazó en sentido ¿qué? Hacia arriba. Positivo. Eso, en sentido positivo. ¿Qué significa cuando no hay línea? Es decir, cuando está aquí sobre el eje. Que está Está quieto. quieto. Que está quieto. ¿Y qué significa que la línea esté por abajo? Que retrocedió. Retrocede. Que retrocede. Entonces aquí, si vamos a interpretar el gráfico, es un cuerpo que avanzó, descansó y retrocedió. ¿Sí lo ven? Avanzó, descansó porque aquí no hay velocidad y retrocedió. ¿Sí lo ven? Sí, profe. Ahora la pregunta es, ¿el auto posee movimiento uniforme, o sea, donde se está moviendo con cierta velocidad en? ¿Dónde se mueve ese auto? En 0 a 4. En 0 a 4. Y en lo demás descansa. Lo del 0 al 12 no.
Del 0 al 12, durante todo el recorrido se movió. O sea que él no descansó en ningún lado. Del 0 al 4 y del 8 al 12. Del 0 al 4 y del 8 al 12. ¿Quién me lo dijo? Camila Espinosa. Muy bien, Camila. Miren aquí, vuelvo y les digo el gráfico. Es un gráfico de velocidad. Recuerden que aquí ya no estamos hablando de un gráfico de posición, sino de velocidad. Me están diciendo que aquí tiene una velocidad de 20, aquí no tiene ninguna velocidad. Recuerden que cuando no hay línea ni abajo es porque la velocidad es 0. Y aquí una velocidad de menos 20. Así sea para atrás, pero la velocidad tiene un valor. O sea que podríamos decir que aquí se mueve, aquí no se mueve y aquí también se mueve. O sea que los dos elementos de movimiento son este y este. Si vamos a hablar de intervalos de 0 a 4 segundos, que fue cuando se movió hacia adelante, y de 8 a 12 segundos, que fue cuando se movió hacia atrás. ¿Quedó claro ahí? ¿Quedó clara esta pregunta, chicos? Sí, profe. Bueno, vamos entonces, mismo gráfico. El siguiente gráfico describe un movimiento. La distancia recorrida en el intervalo 0, 4, o sea, de 0 a 4, ¿cuánta distancia se movió ese vehículo? 20 metros por segundo. No, esa es la velocidad. Esa es la velocidad, esa ya la tengo aquí. Están preguntando por la distancia. ¿Cómo determino la distancia cuando sé la velocidad? Velocidad dividido tiempo. Velocidad tiempo. ¿Cuánto da eso? 5 metros. Sí será. Si yo voy a 20 metros por segundo, después de 4 segundos me habré movido 5 metros, perdón. ¿Qué significa que yo vaya a 20 metros por segundo? Que cada segundo, ¿cuánto recorro? 20 metros. 80. Ajá, o 80. ¿Quién dijo la respuesta? Ulman Zapata. ¿Por qué llegaste a la conclusión de que era 80 metros? 20 por 4. Exacto. Recuerde que aquí es al revés. Mientras la velocidad yo la hallo con una división, o sea, dividiendo distancia y tiempo. Con la distancia yo debo es multiplicar la velocidad y el tiempo. Recuerden que la velocidad me está dando a qué razón se está moviendo ese vehículo, o sea, a 20 metros por segundo. O sea que cada segundo él recorre 20 metros. Significa después de 2 segundos, ¿cuánto recorro? Si va a 20 metros por segundo, después de 2 segundos, ¿cuánto recorro? ¿40? Eso, recorro 40. Que cada segundo estoy moviéndome 20. En un segundo 20, en 2 segundos 40. En 3 segundos, ¿cuánto? 60. 60. Y en 4 segundos, 80. 80. Entonces la respuesta aquí es 80 metros. 80 metros, ¿por qué? Porque voy a 20 metros por segundo y si tardo 4 segundos, pues he recorrido una distancia de 80 metros. ¿Sí quedó claro? Vamos acá. Ahora aquí, entonces, ya sabemos que en este trámite recorrí 80 metros. En este otro trámite, entonces, ¿cuánto me devolví? En este de acá, de 8 a 12, ¿cuánto me devolví? 4. ¿Cómo? Menos 20. No, esa es la velocidad, menos 20. Pero aquí en este tramito, ¿qué distancia me devolví? Porque aquí esto es una velocidad negativa, o sea que retrocedí. ¿Qué distancia me devolví aquí en este tramito? 4. Ese es el tiempo, 4 segundos. Estoy preguntando por la distancia que he retrocedido en este tramito.
Si aquí avancé 80, aquí ¿cuánto me devolví? 80. También me volví los mismos 80. Miren aquí, menos 20. ¿Cuánto tiempo hay aquí? Entre 8 y 12. 4. Por 4. Si yo multiplico menos 20 por 4, eso da menos 80. O sea que aquí avancé 80 en este tramito. Aquí descansé, aquí no pasó nada. Y aquí me devolví menos 80. Pero ojo la pregunta, me están diciendo la distancia total recorrida. ¿Se acuerda el ejemplo que dije de Río Negro? Entonces, ¿cuánto es? 160. ¿Por qué? ¿Qué me respondió? Porque la distancia no es menor o mayor, solo es distancia. Solo es distancia. Ajá. ¿Quién respondió? Zapata Flores. Zapata, muy bien, Olva. Entonces, mira que aquí avancé 80, 20 por 4, eso da 80. Aquí también retrocedí 80, porque menos 20 por 4, 80. Pero la distancia, recuerden que no tenía positivos ni negativos. Simplemente si voy hasta Río Negro y me regreso, pues 80 más 80, eso me da 160. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Ahora vamos a esta de acá, que es muy similar, pero ya me están preguntando es por el desplazamiento. ¿Cuánto me desplacé en total? 160. No, 160 fue lo que recorrí. Pues 0, ¿Por qué 0? ¿Quién me lo dijo? José Ortiz. Porque Por- me moví 80, después no me moví y me Ajá. volvió 80. Exactamente. Exactamente. ¿Se acuerda que una vez lo expliqué en el salón? Si yo cojo y estoy en este punto A, voy hasta el punto B que tiene 80 metros. Allí me quedo quieto un rato, que eso es lo que está pasando. Me moví primero, aquí me quedo quieto un rato, y luego me regreso otros 80 metros. ¿A dónde termino? 0. Exacto. Regreso otra vez al punto A. Entonces, si me preguntan cuánto me desplacé, que es muy diferente a distancia, recuerden que esas dos cosas son diferentes. Y me cuánto me desplacé, entonces la respuesta es, pues si voy al punto A y regreso al mismo punto A, pues me desplacé 0 metros. ¿Quedó claro? Sí quedó claro aquí la pregunta, la diferencia entre desplazamiento y distancia. Aquí me desplacé 0 metros, porque si avanzo 80 y retrocedo 80, pues al final no me desplazo nada. Pero si ya me preguntan por distancia recorrida, simplemente debo sumar lo que avanzo y lo que retrocedo, y la suma de esos dos me da 160. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Muy bien. Aquí ya vamos a acabar. Entonces, este movimiento que acabamos de describir, si lo expresamos en un cuento o en una historia, ¿cómo quedaría mejor redactado según esas 4 opciones? ¿Cuál sería la opción? ¿Cuál sería la historia de ese movimiento? Profe, la C. ¿Por qué? Porque ahí dice que mantuvo la velocidad de 20 metros durante 4 segundos. Lo que pasó. Y descansó otros 4. Sí, Y se devolvió durante en 20 metros por segundo. exacto.
Miren que la C me está hablando, me está narrando la historia que me dice la gráfica. ¿Qué me dice la gráfica? Primer instante que sucedió, se mueve con los 20 metros por segundo a 4 segundos. ¿Y qué dice aquí? Mantiene la velocidad 20 metros por segundo durante 4 segundos. ¿Qué sucedió en el segundo 4 a 8? Vuelve al reposo durante 4 segundos, es decir, que ahí se quedó quieto y coincide con esto de acá. Y finalmente se devuelve, mire que aquí que me está diciendo este menos 20, que está retrocediendo, se devuelve con la misma velocidad de 20 metros por segundo. ¿Sí les quedó claro a todos? Bueno, ya para terminar, ¿cuál de estas afirmaciones no es correcta? Profe, ¿MU qué significa? Movimiento uniforme. La D. La D no es correcta. Cuando yo voy a representar una distancia contra el tiempo o desplazamiento contra tiempo, la línea recta no parte del origen. Esto no es. Miremos aquí. Por ejemplo, hay ocasiones donde la línea parte del origen cuando es desplazamiento y tiempo. Entonces, si el movimiento es uniforme, sí puede arrancar del origen. O sea que esta sí puede ser. Bueno, en esa les voy a ayudar. Aquí entonces vamos a empezar a descartar. Dice, el movimiento uniforme es aquel en el que las distancias iguales se recorren en tiempos iguales. ¿Esto es cierto? No, porque pueden variar. O sea, que cambia, o sea que cambia la velocidad. En un movimiento uniforme la velocidad cambia. ¿Qué significa movimiento uniforme? Que la velocidad es constante. Que la velocidad es constante. O sea que esto es cierto. Recorre distancias iguales en tiempos iguales. Si estamos hablando de velocidad constante, es correcto. Mire, tiempos iguales, distancias iguales, eso me tiene que dar una velocidad constante. O sea que esta no es porque esta es correcta. El movimiento uniforme es aquel que la velocidad es constante. ¿Esto es correcto? Sí. Es correcto. Y miren la D, la acabo de explicar. En el movimiento uniforme la gráfica de distancia puede partir del punto de origen. Les acabo de mostrar una gráfica de distancia. Y este es el origen. Aquí partió del origen. Sí. O sea que se puede dar. Aquí por descarte entonces sería esta. El movimiento uniforme, la gráfica de velocidad es una línea recta que pasa por el origen. ¿Recuerdan cuando les mostré una gráfica de velocidad? Parte del origen. Aquí esta línea parte del origen. No. No parte del origen. Si tiene una velocidad es porque está indicando que se está moviendo, no puede marcar cero. Si marca cero es porque no tiene movimiento. Si marca un valor diferente de cero es porque sí tiene movimiento. ¿Listo? ¿Sí quedó claro el por qué la C? Sí, profe. Listo. Bueno, ya aquí. Yo creo que ya termina este documento. Bueno, chicos, entonces la próxima semana, la última horita la vamos a dejar para hacer la prueba de periodo. Y la primera horita la vamos a emplear para hacer un segundo repasito. ¿Listo? Para que nos quede bien repasado este tema. Entonces es importante tener eso que acabamos de hacer el día de hoy, porque de ahí voy a sacar pues preguntitas para esa prueba. ¿Alguna pregunta antes de irnos? Profe, ¿usted va a montar el video en su canal? Yo lo monto ahorita más tarde, termine las clases a las 3. Ahorita tengo otra clase, entonces
Yo lo monto ahorita, listo. La sustentación es hasta el viernes. La sustentación que dejé, Sí. no, la sustentación que dejé era hasta el día de hoy. Yo dejé una semana de plazo. Ah, listo. Listo. Bueno, chicos, ¿alguna otra pregunta? ¿Cuál sustentación? La que dejó para este miércoles. La que dejé el miércoles, yo les dije que una semanita de plazo. O sea que hasta hoy. Ya si me la entrega mañana, yo no te la califico. Pero, ¿listo? ¿cuál sustentación? ¿Cómo? ¿Cuál sustentación? La que usted dejó. Hace 8 días yo dejé una sustentación, sí, que les envié un documento. Profe, Dígame. ¿los refuerzos lo hacen todos o solo los que van perdiendo? Los refuerzos, ¿cuáles refuerzos? Pues usted hace refuerzos. No, el plan de apoyo, usted me está hablando del plan de apoyo. El plan de apoyo para los que tienen guías pendientes, yo ya les he dicho que la guía 1 me tienen que enviar la guía completa. Obviamente ya no la califico sobre 5, sino sobre 3. ¿Listo? Eso es lo que yo estoy, o sea, me tienen que entregar las actividades de la guía trazadas. Si usted me da actividades, me las debe entregar. Si es de la guía 1, recuerde que ya califico sobre 3. ¿Listo? ¿Sí te quedó claro?